En su libro 9 marcas de una iglesia saludable, el autor Mark Devers escribe sobre una conversación que una vez tuvo con un amigo. Él dice: una vez tuve un amigo que trabajaba para un ministerio cristiano en la universidad mientras asistía a una iglesia donde yo era miembro. Él siempre entraba justo después de los himnos, se sentaba allí para el sermón y luego se iba. Un día le pregunté por qué no venía para el servicio entero. Bueno, dijo, no obtengo nada del resto. ¿Alguna vez has pensado en unirte a la iglesia? Yo respondí. Él pensó que eso solo era un comentario absurdo. Él dijo: ¿por qué me uniría a la iglesia? Si me uno a ellos, creo que me retrasarían espiritualmente. Le pregunté, ¿alguna vez has considerado que tal vez Dios quiere que unas los brazos con esas personas que tal vez, a pesar de que podrían retrasarte un poco, tú podrías ayudar a adelantarlos? Y eso es parte del plan de Dios sobre cómo se supone que debemos vivir juntos con cristianos. Ahora, la razón de este hombre para no unirse a esta iglesia local era que sentía que la membresía lo retrasaría y obstaculizaría su crecimiento espiritual. Pero por el contrario, considere la actitud de un joven, Charles Spurgeon, de 16 años, y su intenso anhelo de convertirse en miembro de una iglesia local poco después de ser salvo. Él dijo: recuerdo muy bien cómo me uní a la iglesia después de mi conversión. Me metí en la fuerza diciéndole al pastor que era flojo y lento. Después de haber llamado 4 o 5 veces y no podía verlo, que había cumplido con mi deber. Y si él no me veía y me entrevistaba para ser miembro de la iglesia, llamaría a una reunión de la iglesia yo mismo y le diría que creía en Cristo y les preguntaría si me aceptarían. Ahora, ¿cómo podrían dos cristianos tener opiniones tan diferentes sobre la membresía de la iglesia? Una persona piensa que unirse a la iglesia lo atrasaría espiritualmente, mientras que la otra persona está tan decidida a unirse a la iglesia que, en palabras de un escritor familiarizado con Spurgeon, él estaba golpeando la puerta de la iglesia para entrar. Bueno, la razón por la que estos dos cristianos vieron la membresía de la iglesia de manera tan diferente es porque el primer hombre no entendió la enseñanza bíblica sobre la membresía de la iglesia, mientras que Spurgeon, incluso como un nuevo converso adolescente, un nuevo converso en Cristo, él sabía que las escrituras enseñaban que necesitaba supervisión pastoral para ayudarlo a crecer espiritualmente y que él debería comprometerse con un cuerpo local de creyentes y que la membresía de la iglesia era la forma ordenada por Dios para que ambas cosas se lograran. Ahora, si usted estuvo aquí la semana pasada, entonces sabe que hoy continuaremos nuestro breve estudio sobre lo que la Biblia dice acerca de ser miembro de una iglesia local. Y como les dije el domingo pasado, la razón por la que quiero que estudiemos este tema en particular de la membresía de la iglesia es porque recientemente me llamó la atención que solo la mitad de las personas que asisten a Lakeside son miembros y la otra mitad no. Ahora, estoy seguro que todos aquellos que no son miembros tienen sus propias razones para esto. Y aunque la semana pasada dije algunas de las razones por las cuales esto podría ser el caso, como resultado de el sermón de la semana pasada, unas pocas personas han mencionado que no eran miembros del Exile porque ellos habían asumido que ya eran miembros porque ellos se consideraban ellos mismos miembros porque el nombre de ellos estaba listado en el directorio de la iglesia, pero eso no es el caso. Como verán, el directorio de Lakeside es simplemente una lista de todas las personas que identifican a Lakeside como la iglesia a la que van, y eso incluye miembros y no miembros. Entonces, el hecho de que su nombre esté en el directorio de la iglesia no significa que usted sea miembro de la iglesia. Usted es solo un miembro oficial de Lakeside si ha pasado por el proceso de asistir a las clases de membresía y después haber sido aprobado para ser miembro por los ancianos de la iglesia y luego han sido oficialmente y públicamente reconocidos como miembros. Pero independientemente de la razón que alguien podría tener para asistir a Lakeside y no convertirse en un miembro de la iglesia, me parece que
la mitad de la congregación no siendo miembros es una alarmante y francamente no saludable situación, y una que me siento llamado por el Señor a aclarar. Y así, la semana pasada, en mi discurso del Estado de la Iglesia, que siempre lleva el título lo que me gustaría ver en Lakeside durante este año, empecé a abordar el tema de la membresía de la Iglesia haciendo dos preguntas. Una, ¿es la membresía de la Iglesia bíblica? Y llegamos a la conclusión de que era basada en la redacción dada en Hechos 5, eh, de que ellos pertenecían a la iglesia en Jerusalén, se habían unido a la iglesia, nuevamente unido, y el hecho de que ciertas escrituras no tendrían ningún sentido aparte de una membresía bien definida. Entonces, a luz de lo que revelan estas escrituras, podemos concluir que la membresía de la iglesia es bíblica. Se espera de todos los creyentes en Cristo, y por lo tanto es una cuestión de obediencia al Señor. La segunda pregunta que hice el domingo pasado fue por qué es importante la membresía de la iglesia. Y la razón más obvia es que si se enseña en la Biblia, entonces es una cuestión de obediencia a Cristo. Pero además le di 3 razones por las cuales la membresía de una iglesia local es importante. Una, porque solo a través de la membresía de la iglesia que usted recibe las clases de guía pastoral que lo ayuda a crecer espiritualmente y lo protege del comportamiento pecaminoso y la falsa enseñanza. Solo sentarse en esta iglesia y escuchar sermones desde este púlpito no son suficientes, porque sin la membresía no hay rendición de cuentas que tenga que darle a los líderes de esta iglesia, y ningún anciano entonces tiene autoridad para darle consejo y dirección. Usted no tiene que escucharles. Usted nunca ha estado de acuerdo en someterse a ellos, y sin rendirle cuenta a sus pastores, usted ha limitado su capacidad para ellos pastorearle adecuadamente, y por lo tanto se ha puesto espiritualmente en un lugar peligroso. Y la segunda razón por la cual la membresía de la iglesia es importante es porque solo cuando te unes a una iglesia puedes usar tus dones espirituales para servir a otros en la iglesia. En Lakeside no permitimos que los no miembros realicen ningún ministerio que involucre la enseñanza. Y además hay varios otros ministerios que requieren membresía en la iglesia. Por lo tanto, no ser un miembro significa que no puede funcionar en el cuerpo de Cristo la manera que Dios lo diseñó para funcionar, dándole esos dones para usar. La tercera razón por la cual la membresía de la iglesia es importante es porque te ayuda a tener la seguridad de tu salvación, porque no solo la membresía en la iglesia te identifica como creyente en Cristo, sino cómo respondes a otros miembros de la iglesia que te confrontan cuando te has desviado de obedecer la Biblia. Eso revela tu verdadera condición espiritual. Aquellos que se convierten se arrepienten de su pecado, y los que no están convertidos continúan en pecado. Eventualmente son disciplinados y nunca se arrepienten, lo que revela que nunca fueron realmente salvos. Ahora, hoy quiero continuar preguntando una tercera y última pregunta sobre la membresía de la iglesia. Y luego vamos a tener la cena del Señor. La tercera pregunta es: ¿cuáles son las responsabilidades de los miembros de la iglesia? Si uno quiere ser miembro de esta iglesia o de cualquier iglesia local, entonces es importante saber qué se espera de usted. Es decir, ¿a qué va a ser llamado a hacer si se une a la iglesia? Por lo tanto, aquí están algunas de las responsabilidades que implica ser un miembro del Lakeside. En primer lugar, se espera que usted se involucre en la vida de los miembros de la iglesia, no de una manera intrusiva, entrometida o agresiva. No, eso no es lo que estamos hablando, pero sino en una manera amorosa que les sirve a los beneficios de ellos. Las cartas del Nuevo Testamento de las cuales la mayoría se dirigen a la iglesia local están llenas de exhortaciones sobre nuestras responsabilidades del uno al otro. Y la única manera
posible que podamos cumplir con estas responsabilidades es siendo miembros activos de una iglesia local, vitalmente involucrándonos en la vida de otros miembros de esa iglesia. Muchas de estas responsabilidades del Nuevo Testamento están expresadas en lo que comúnmente se conoce como mandatos unos a otros, porque son mandatos sobre cómo debemos relacionarnos y tratarnos unos a otros. En estos pasajes, en realidad, se encuentran 58 de estos mandatos uno al otro en el Nuevo Testamento. Pero aquí quiero simplemente tocar y leerles algunos de ellos. En Juan 13 nos mandan a amarnos los unos a los otros. En Gálatas 5:13 nos dice que nos sirvamos los unos a los otros. En Romanos 12 al 10 se nos dice que seamos afectuosos con otros con amor fraternal. En Romanos 12:16, tener el mismo sentir con otros. En Gálatas 6:1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. En Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros. Hebreos 10:24, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. En Primera de Tesalonicenses 5:11, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro. Efesios 5:21, sometiéndoos unos a otros. Y hay muchos otros mandatos uno al otro como estos en el Nuevo Testamento, pero creo que entienden el punto. Verán, la única forma en que pueden cumplir estos mandatos, y son mandatos y no sugerencias, es mediante el compromiso con un cuerpo local de creyentes, y ese compromiso se expresa cuando usted elige convertirse en miembro de esa iglesia. De hecho, la única forma posible que puede obedecer estos mandatos es teniendo una relación continua con un grupo de creyentes por medio de la membresía de la iglesia, porque es la membresía de la iglesia que usted está oficialmente y visiblemente comprometiéndose con ellos. En su cumplir, con respecto a este tipo de compromiso para cumplir con estas responsabilidades hacia los demás cristianos, Wayne Mack, en su libro Ser o no ser un miembro de la iglesia, esa es la pregunta, él escribe esto: es imposible para cualquier creyente cumplir con estas responsabilidades bíblicas con otros creyentes sin algún tipo de relación formal, regular y continua. Ese tipo de relación es proporcionada por la membresía de la iglesia. Al identificarnos formalmente con un grupo específico de personas, podemos comprometer nuestro tiempo y recursos para desarrollar relaciones cercanas con esas personas. Podemos reunirnos con esas personas regularmente y depender de su continua participación en nuestras vidas. O sea, ser miembro del XI entonces implica involucrarse en la vida de otros miembros. No, como dije antes y repito, en el sentido de entrometerse y empujarse a sus vidas intrusamente, no, sino más bien al servirles, rezar por ellos, amándolos de manera tangible, regocijándose con ellos, llorando con ellos, alentándolos, ayudándoles a soportar sus cargas. Esa es la manera que la Biblia está hablando, eso es lo que la Biblia está hablando. Escuchen, esta es la clase de vida a la que cada cristiano está llamado. No es una opción en nuestra vida. No puede decir, no, yo no estoy socialmente cómodo con otras personas. No, eso no es lo que podemos hacer. Segundo el Nuevo Testamento, cuando te conviertes, te convertiste en parte de la familia de Dios, de modo que ahora tienes hermanos y hermanas en Cristo y debes tratarlos como a tus hermanos y hermanas en Cristo al participar activamente en sus vidas de una manera que promueve su santidad. Cualquier otra cosa que no sea esto es anormal y pecaminosa, no está correcto. Amigos, es por eso que es tan importante entender que cuando la Biblia habla de ser miembro de una iglesia local, no está hablando simplemente de tener su nombre en la lista de miembros y nada más allá de eso. Ahora, hay iglesias
que son como esa, que promueven la membresía por el simple hecho de aumentar sus números para que puedan presumir de sus estadísticas de membresías altas. Iglesias podrían decir que tienen 2.000 miembros, pero lo que no dicen es que solo 1.000 de esas personas realmente están asistiendo a la iglesia, y algunas de ellas no han venido en años. Eh, eh, Algunos están en el cielo, pero están listados como miembros de la iglesia. Escuchen, en Lakeside no hacemos eso, porque de acuerdo con las escrituras, el pertenecer a una iglesia significa una membresía activa, donde los miembros son activos e involucrados amorosamente y agresivamente en el servicio mutuo. El Nuevo Testamento no conoce tal cosa como alguien que sea miembro de una iglesia solo de nombre, pero no activo como miembro funcional. Una segunda responsabilidad bíblica de los miembros de la iglesia es tener una relación adecuada con los ancianos de la iglesia. Y esta es como decimos, una calle de dos vías. Los ancianos deben tratar a los miembros de la iglesia adecuadamente, y los miembros deben responder a los ancianos adecuadamente. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre la relación entre los ancianos de una iglesia y los miembros de la iglesia. Por ejemplo, leemos en 1 de Pedro 5, que leímos anteriormente, pero les voy a leer del 1 al 3. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Segundo, de acuerdo a estos versículos, los ancianos deben pastorear el rebaño y ejercer supervisión sobre la iglesia, pero lo tienen que hacer con la actitud correcta y el trato correcto de la gente. Primero, no deben pastorearlos por obligación. Lo que quiere decir es lo que lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, porque me están forzando a hacerlo, sino con un corazón dispuesto, porque saben que fueron llamados por Dios para cuidar a las ovejas. Segundo, ellos no deben pastorear a los miembros de la iglesia para aprovecharse de ellos financieramente. Es decir, no deben hacer el trabajo de un pastor para usar su posición e influenciar para ganar dinero, explotando a las personas de su riqueza. Tercero, no deben dominarlos o dominar sobre los miembros de la iglesia. No deben estar como el señorío sobre ellos, dominándolos. No deben usar su posición de autoridad para manipularlos y intimidarlos de ninguna manera. Ahora, creo que este es un asunto muy importante y relevante. Yo sé que hay algunos pastores que actúan como tiranos, y algunos de ustedes a lo mejor han venido de iglesias donde los trataban de esa manera, y a lo mejor estaban espiritualmente abusados, y a lo mejor por eso es que tienen miedo de estar bajo la autoridad de la iglesia. Yo entiendo eso, pero déjenme decirle esto: Lakeside no es de esta manera, y nuestros ancianos no son dictadores. Ellos son hombres de Dios con un récord probado de años de ministerio, algunos de ellos muchos años de ministerio. Ellos están aquí para servirles, no controlarlos. Nadie quiere controlarlos. Queremos servirles. Líderes que controlan a sus miembros son cultos. Pero aquí les aseguro que aquí nosotros no los vamos a maltratar espiritualmente. Nosotros los amamos y estamos cometidos a pastorearlos espiritualmente, como dice Pedro, siendo ejemplos para ustedes. Queremos enseñarles la palabra y queremos vivir la palabra de Dios enfrente de ustedes. Ahora, así es como los ancianos
son responsables de tratar los miembros de una iglesia. Pero el Nuevo Testamento también habla de las responsabilidades que los miembros tienen de la iglesia. En 1 de Tesalonicenses 5, 12 al 14 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, que los tengáis en muy alta estima con amor para causa de su trabajo. Vivir en paz los unos con los otros, y os exhorto, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con ellos. Lo que Pablo nos está diciendo es que los miembros de la iglesia deben apreciar y mantener a sus ancianos en alta estima y amor, y no porque puedan gustarles o porque puedan ser amigos personales, sino únicamente por el trabajo que están realizando. También en una iglesia no debemos estar en rebelión hacia los líderes, no resistirles sus esfuerzos para guiarnos. En cambio, debemos someternos a los ancianos. Y es por eso que nuevamente vemos que los ancianos de la iglesia nos llevan, son los que nos están llevando en liderazgo, y nosotros debemos someternos. Eso es lo que Pablo agrega al final del versículo 13, y es un versículo tan importante porque él dice, vivir en paz unos con otros, porque los líderes, nos dice, déjalos que no hay nada que le duela a un pastor mal que un miembro de la iglesia que se niega a someterse a la autoridad bíblica y el tener problemas con ellos. No hay nada más inútil espiritualmente como un miembro de la iglesia que está luchando y discutiendo con los ancianos. Entonces, según el Nuevo Testamento, los miembros de la iglesia son responsables de participar activamente en las vidas de los demás. Ese es el estándar de las Escrituras. Y además de eso, deben tener una relación adecuada con los ancianos de la iglesia. Pero hay una tercera responsabilidad bíblica que tienen los miembros que quiero llamar a su atención. Los miembros deben apoyar a la iglesia con sus donaciones financieras y asistencia fiel. Ahora, antes de abordar estos temas, quiero decir que sé que muchos de ustedes que no son miembros de esta iglesia sí apoyan a Lakeside con sus generosas contribuciones financieras, y sé que también apoyan a Lakeside con su fiel asistencia, y les quiero agradecer esto. Pero hay algunas personas presentes que pueden estar considerando ser miembros de la iglesia y necesitan saber qué implica esta responsabilidad de dar y atender a la iglesia. En primer lugar, aquellos que son miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de apoyar financieramente a la iglesia. No hay donaciones de afuera que les da a Lakeside, por lo cual es parte de los miembros de darle el soporte financiero a Lakeside. El apóstol Pablo estableció el patrón para las donaciones financieras de los miembros de la iglesia cuando dijo a los corintios, en 1 de Corintios 16, 1 al 2. Ahora, quiero dejarles saber que esto no es dar el diezmo, porque el diezmo es estar bajo el Viejo Testamento, que eso es dar un impuesto, de darle a Dios un impuesto. Esto no, esto está hablando de dar con amor una ofrenda. Y esto es algo que podemos ver que si seguimos
ley del Viejo Testamento nos damos cuenta que eran casi más cercano al 30%, más que el 10%. ¿Por qué? Porque eran unos diezmos que se daban 3 veces al año. Y esto es lo que las Escrituras nos está enseñando en 1 Corintios 16, 1 al 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Ahora, noten lo que dijo el apóstol acerca de dar. Primero dijo que las donaciones se realizaran todos los domingos, el primer día de la semana, cuando la iglesia se reúne. En segundo lugar, él dijo que era cada miembro, cada uno de nosotros. Si usted es miembro de la iglesia, tiene que dar. Tercero, él dice que la cantidad que hay que dar está basada en función a cómo Dios lo ha prosperado. Es decir, cuanto más te prospere económicamente, más darás. Menos te prospera, menos vas a dar. Así que si le dan un aumento en el salario, entonces usted aumenta lo que está dando. Si le dan menos, pues te está dando menos. Así es como una iglesia debe ser apoyada por los miembros. Usted está siendo guiado por el principio de generosidad y usted da con gozo en su corazón. Eso está basado en usted. Esa es la manera que la iglesia debe ser apoyada por las contribuciones financieras de sus miembros. No hay una fuente externa de ingreso que le dé dinero a esta iglesia. Dios ha diseñado las iglesias locales para que se sostengan con la donación fiel de sus miembros. En segundo lugar, la asistencia fiel también es responsabilidad de los miembros de una iglesia. Y el pasaje clásico sobre la asistencia fiel a la iglesia es Hebreo 10, versículo 24 al 25, donde leemos: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Lo que el escritor les dice a estas personas es que a la luz de la persecución y a las pruebas que enfrentaban, ellos se necesitaban mutuamente el uno al otro, y lo que más específicamente necesitaban el uno del otro era el alentarse mutuamente a ser amorosos y a hacer buenas obras. Es decir, a pesar de lo difícil que fue la vida para ellos, aún debían recordar, instarse mutuamente a mantener un espíritu dulce y hacer obras de bondad. No con desánimo y odios entre uno al otro. No, la forma de que él escribe dice que nos aseguremos de hacerlo es reuniéndonos los domingos en las reuniones de nuestra iglesia. Lo que tenemos que hacer es interactuar los unos con los otros y venir con ellos el propósito de poner en nosotros el amar a los demás y a las buenas obras para los demás. Interactuamos, hablamos, nos animamos el uno al otro para presionar en las batallas que estamos pasando. Escuchen, el venir a la iglesia los domingos no es solo acerca de usted. No sé si alguien le ha dicho eso alguna vez, pero se lo estoy diciendo ahora. No es simplemente acerca de usted. Lo que usted puede sacar del servicio es de venir, se trata de venir a servir a los demás. Estar ahí para ellos con el fin de fomentar y darle conforte a las personas, ánimos, animarlos para las batallas que enfrentan. El reunirse los domingos también es la única vez durante la semana en que adoramos juntos, y es muy significativo
porque nos deleita, y no solo deleita al Señor escuchar las alabanzas de su pueblo acerca de Él, sino que también es un momento cuando enseñamos cada otra verdades bíblicas y también cantamos juntos. Escuchen lo que Colosenses 3:16 dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Según Pablo, cuando cantamos juntos, en las reuniones de la iglesia nos estamos enseñando y amonestando unos a otros. Una vez vemos la importancia de la asistencia y también de que las canciones sean bíblicas, porque nos estamos afirmando y nos estamos enseñando unos al otros. Estamos diciendo, sí, nosotros creemos. Con su presencia aquí los domingos, usted está envuelto en enseñar a otros con su canto. Por lo tanto, este es mi discurso del estado de la iglesia para ustedes. Y lo que me gustaría ver en Lakeside en el año 2020 es para muchos de ustedes que no han sido miembros de Lakeside, el convertirse en miembros, porque usted está convencido de que delante de Dios esto es lo bíblicamente correcto de hacer. Y tendrán la oportunidad porque como anunciamos, a partir del 16 de febrero, en unas cuantas 4 semanas tendremos clases de membresías a las 9 a.m. En la biblioteca de la iglesia. Como se indica, nuevamente se indica en su boletín, y eso es mi deseo para ustedes. Ahora, una última palabra está en orden con respecto a la asistencia fiel a las reuniones de la iglesia, y es que todos los miembros deben asegurarse de participar en la cena del Señor, ya sea que la tengamos el domingo por la mañana o el domingo por la noche. Es importante que usted participe en la cena del Señor, ya sea en la mañana o en la noche, porque eso lo cambiamos, porque la cena del Señor es cuando nos reunimos como miembros de el cuerpo de Cristo, no solo para recordar la muerte de nuestro Señor por nosotros, sino también para revisar nuestros corazones y asegurarnos de que no hemos pecado contra otros en el cuerpo de Cristo. Hemos perdonado a otros, hemos tenido rabia en contra de otros. Todos estos pecados que hemos demostrado, nos tenemos que arrepentir de eso y debemos pedir por perdón. Esto es lo que el apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 11, empezando en el versículo 23. Él dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que coméis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgaremos a nosotros mismos, no seréis juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que veamos al Señor y nuestros miembros aquí van a pasar los elementos. Si usted no es creyente, deje lo que pase. Esto es solamente para los creyentes que obedecen al Señor. Si usted está en pecado y se niega a arrepentirse, le pido que se arrepienta. Si no, deje que los elementos le pasen. Padre, te damos gracias de que nadie puede venir a ti a menos que
que tú le hayas dado eso, que vengan a ti. Oramos por aquellas personas que están aquí, que son miembros de tu cuerpo, pero no miembros de la iglesia local. Y como dije la semana pasada, eh, pido que le pongas a que hagan lo que es correcto y hacerse miembros de la iglesia, Señor. Y que tú hagas tu trabajo maravilloso aquí, Señor. Y ahora cuando participamos en la cena, Señor, ayúdanos a recordarte, Señor, a enfocarnos en ti, Señor. Y te damos gracias por haber muerto por nuestros pecados. Te damos gracias por darnos vida eterna. Y oramos, Señor, que el tomar estos elementos sean muy significativos para nosotros y que estas actitudes pecaminosas que tengamos, que tú nos ayudes a ver lo que estas son y que nos traigas a nuestra mente y que nos arrepintamos y confesamos nuestros pecados. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Paul, Como
Pablo hizo muy claramente, mencionando al Señor, este es su cuerpo, esto representa su cuerpo, nos recuerda que su cuerpo fue quebrantado por nosotros. Alabemos al Señor. Como cantamos anteriormente, nuestra única esperanza está en la sangre del Señor, es en el quebrantamiento de su cuerpo que murió por nosotros pecadores. Démosle gracia mientras que participamos en esto. Señor Jesucristo, gracias que tú no necesitaste nadie que te dijera lo que hay en el hombre, porque tú sabes lo que hay en el hombre. Todo nuestro orgullo, nuestros celos, envidias, nuestro el estar bravos con otras personas, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor, y nos recordamos tu muerte tan preciosa cada vez que tomamos de esta cena y participamos de el pan. Señor, recordamos lo que tú hiciste por nosotros y te damos gracias por toda eternidad, por tu regalo tan grande que no podemos poner en palabras, no podemos expresarlo. Te damos gracias, Señor, y oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee in life, I will love thee in death, and praise thee as long as thou lendest me breath. And say when the death dew lies cold on my brow, if ever I love thee, my Jesus, 'tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll
I'll sing with the glittering. I'll sing with the glittering crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus is. If ever I love, if ever I love thee, my Jesus, 'tis now. As Paul went on to Como quote the Pablo Lord, he said, in the continuó same way, he took the cup diciendo also. del Señor, en la misma manera tomó la copa y dijo, esta copa es la copa del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. El antiguo pacto nos condenaba, el nuevo pacto nos libera. Te damos gracias al Señor, te damos gracias, Señor, por tu sangre. Te damos gracias por este nuevo pacto. El nuevo pacto es mucho mejor que el nuevo pacto, que el viejo pacto, porque habla de perdón, de una nueva naturaleza a nuestro corazón que se nos ha dado. Y te damos gracias porque es todo por ti. Ayúdanos a ser apreciados de lo que tú has hecho por nosotros, que nuestros pecados han sido perdonados porque no hay nada entre nosotros. Estamos en paz contigo, estamos justificados por tu gracia a través de fe, y inclusive la fe es un regalo que tú nos has dado, Señor. Es solo tú, y participamos en esta copa con esto en mente. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. En luz de lo que hemos estado hablando del ministerio a otros en el cuerpo de Cristo, queremos ser una comunidad amorosa aquí en Lakeside. Así que cada vez que tenemos la cena del Señor, siempre cerramos tomando una ofrenda especial para aquellos en nuestra congregación que están adoloridos financieramente, que están luchando financieramente. Así que tomamos esta ofrenda, lo hacemos ahora. Esta no es su ofrenda regular en la semana. Si usted no da aquí en este momento, siempre recuerdes los pobres en cualquier manera que el Señor quiera que lo haga. Voy a pedirle a nuestros compañeros que se levanten en plato las ofrendas. Esto no es mandatorio, eso es de amor que se damos. Señor, te damos gracias que tú que nos has amado y dado tanto, que nos llamas a amar los unos a los otros en una manera sacrificial, de manera que nos cuesta, no que simplemente decimos que amamos a unas personas, sino que lo demostramos tratando de ayudar a medir sus necesidades, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que se preocupa por otros, que no solamente toma, pero se preocupa por personas y quiere dar a otras personas, que seamos de esta manera, y oramos que por aquellas personas que van a ser ministradas a través de estos fondos, Señor. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Closing prayer.
Levantémonos is a para service cerrar tonight en at 6 oración. o'clock. We'll be Hay un having our servicio hoy evening en la noche a las service 6 de la continuing tarde. in 1 Continuaremos en Corinthians. 1 Corintios 3. Espero que estén aquí. Padre, te damos gracias por traernos a ti, Señor. Gracias porque ya sea o no que seamos miembros de esta iglesia, estamos confiando en ti. Para salvación, Señor, y que seamos miembros de tu cuerpo, Señor. Y oro, Señor, que el mensaje que hemos visto la semana pasada, esta semana, que nos deje ver la responsabilidad en frente de ti, que respondamos correctamente, y oramos por aquellas personas que están aquí, que no conocen a Cristo, que tú los traigas a ti, Señor, y que les des vida eterna, y que implantes en ellos la fe para creer, y que le traigas para una conversión genuina en su vida. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden ir a su día. Before the cross